Estamos a 100 días de que termine esta guerra. Bueno, yo creo que aquí hay que ver dos planos en principio. El concerniente internamente a Ucrania como Estado soberano, en teoría, porque la soberanía de Ucrania desde incluso yo diría que desde el inicios del Euromaidán, sino antes, desde las revoluciones naranjas, está en entredicho. Y otro plano es el plano externo a Ucrania y el que tiene que ver con la dialéctica entre los imperios estadounidense, ruso y chino. En el plano interno, yo creo que los puntos claves de la propuesta de Trump, del gabinete de Trump, son seis. Vamos a resumirlos, ¿no? En primer lugar, Ucrania renunciaría a ser miembro de la OTAN y se declararía un Estado neutral, es decir, al estilo de Suiza, con la salvedad, y este es el punto dos, de que se convertiría en miembro de pleno derecho de la Unión Europea para, perdón, para el año 2030, lo que da cuenta de la importancia geopolítica y geoestratégica que Donald Trump y que Estados Unidos le dan a la Unión Europea, que es nula prácticamente desde que nació. Que la Comunidad Económica Europea, como yo he dicho muchas veces en este espacio, no es más que una Pax Americana impuesta sobre Europa Occidental para impedir en su día la extensión del comunismo soviético hacia Europa Occidental. El tercer punto, ¿cuál sería? Pues la reducción del tamaño del ejército ucraniano y el compromiso por parte de Estados Unidos a apoyar la modernización de las Fuerzas Armadas. Claro, este puede ser un regalo envenenado porque evidentemente el ejército ucraniano carecería de la capacidad de poder defender su integridad territorial, cosa que se ha demostrado en esta guerra con respecto a Rusia, y en cambio pues nos encontraríamos con un ejército bastante mermado, pero un poco más moderno al estilo de lo que habitualmente se tiene, lo digo, en Europa Occidental. El cuarto punto, ¿cuál es? Pues que Ucrania rechazaría intentos tanto diplomáticos como militares para poder recuperar los territorios ocupados por Rusia. Eso que implica que el poder militar y el poder diplomático de Ucrania quedarían absolutamente mermados y por tanto pues su capacidad de maniobra a nivel de política exterior con respecto a los planes y programas que tenía en el Mar Negro y en otros lugares pues se cierran, se agotan, se niegan. Por lo tanto, se cumple el hecho de que Ucrania va a conseguir, o entre comillas, sobrevivir a esta guerra con Rusia, viendo mermada su extensión territorial. Y eso implica, pues como hemos dicho muchas veces en este espacio, que la historia no se ha marchado, que la geopolítica y la dialéctica de estados, de imperios y de clases sigue vigente, sigue desarrollándose y que por tanto el derecho internacional público no sirve para mucho más que para, digamos, pues arreglar los trastos que se han ido rompiendo en esa dialéctica triple que he dicho. La quinta parte de ese acuerdo, ¿cuál es? Pues que parte de las sanciones que se han hecho contra Rusia se levantarían inmediatamente, y aquí yo creo que entramos ya en la parte externa, lo que implica la propia Ucrania, después de la celebración del acuerdo de paz, que en principio pues sentaría tanto a Trump como a Putin, y veremos a Zelensky en la mesa, y otras en unos 3 años, más o menos el periodo que es el que maneja el borrador de Trump. Y en particular, pues todas aquellas que impliquen la importación de recursos energéticos rusos a la Unión Europea, algo que beneficiaría bastante sobre todo a Alemania, pero con la salvedad de que el levantamiento de esas sanciones estaría sujeto a un tributo especial y por tanto los ingresos se utilizarían para restaurar lo que quede de Ucrania. También habría que ver, y aquí entramos de nuevo, insisto, en la cuestión exterior a la propia Ucrania, que recibiría a cambio Estados Unidos porque Rusia viera levantadas sus sanciones económicas, porque la pretensión de Donald Trump es alejar a Moscú de Pekín y es romper los BRICS. Por tanto, la cuestión es, ¿estos acuerdos de paz ayudarían a alejar a Rusia de China? ¿Qué recibiría además de esto a cambio Rusia? ¿Y qué recibiría Estados Unidos a cambio de ese alejamiento entre Rusia y China por parte de Moscú? Eso es algo que todavía no podemos ver y también cabe la posibilidad de que Rusia trolee
a Estados Unidos que Putin trolee a Trump y mantenga sus relaciones con los BRICS, con lo cual todo este teje-maneje para implantar la paz en Ucrania pues no sea más que ganar tiempo por parte tanto de Rusia como de China, y en Estados Unidos pues veremos para qué. Y la sexta medida pues sería devolver la capacidad a los partidos políticos ilegalizados de poder presentarse a elecciones. Recordemos que Zelensky ilegalizó varios partidos rusófilos y prácticamente a todos los partidos de las izquierdas políticas de Ucrania, tanto socialdemócratas como comunistas. Hay que recordar que el inicio de esta tensión política y geopolítica en Ucrania empezó cuando varios militantes del Partido Comunista Ucraniano fueron brutalmente asesinados y quemados vivos en su sede en una ciudad ucraniana, matando incluso a varios menores de edad. También implica que se va a proteger y se va a relegalizar a los partidos políticos que en Ucrania defiendan la protección de la lengua rusa y la coexistencia pacífica con Rusia. Es decir, que la lengua hablada por una buena mayoría de ucranianos en algunas regiones, particularmente las que han sido ocupadas, pero no solo en ellas, y la que permite la inteligibilidad en gran parte de la población ucraniana con el resto de Rusia y con el resto de países de la extinta Unión Soviética, será una lengua protegida. Dicho lo cual, yo creo que ese es el análisis se puede hacer simplemente sabiendo y conociendo estos puntos que presenta Trump. ¿Qué va a hacer Zelensky al respecto? Pues yo creo que no le queda otra que sentarse a negociar, y después de esa negociación, que tiene todas las de perder, porque serían Trump y Putin los que partirían el bacalao, retirarse de la vida política y hacer como Kerensky y a lo mejor irse a Estados Unidos a vivir una vida tranquila, lo que le quede de vida, como actor, como ponente o como trabajador en una ONG. Vamos, al estilo de Juan Guaidó con las clases de tenis allí. En definitiva, que lo interesante es ver, en primer lugar, cómo va a quedar la relación de Rusia con China después de esta paz que se va a implantar, porque Rusia ya ha ganado la guerra. Y en segundo lugar, y más importante, qué va a ocurrir con lo que queda de Ucrania, porque ahora, después de estos acuerdos de paz, empieza un periodo de humillación política e histórica sin precedentes a Ucrania como país soberano.